Alguien está locamente enamorado de ti, pero esta relación está prohibida. Y eso significa dos cosas que debes entender. Detente un momento. Respira. Porque este mensaje no aparece por casualidad. Si alguien acaba de cruzarse por tu mente, no es coincidencia. Hay personas invisibles que siguen presentes. Y hay una persona, quizá alguien que está en tu vida. Quizá alguien que aparece en tus pensamientos sin aviso, que se siente profundamente conectado contigo. No desde la superficie, no desde el juego o la curiosidad pasajera, sino desde un lugar interno, intenso y silencioso. No lo expresa de manera caótica ni dramática. Lo vive con control, con contención, de una forma que nunca antes se permitió sentir. Y, sin embargo, esta conexión no fluye libremente. No porque falte emoción, sino porque algo se interpone. Las circunstancias, las responsabilidades, los límites internos o externos convierten este vínculo en algo que no debería ser. Y esa condición de prohibido no lo debilita, lo vuelve más poderoso. Aquí se revela el primer significado. Cuando una relación se siente prohibida, rara vez es superficial. No nace del vacío ni de la necesidad de llenar un hueco. Surge de un reconocimiento profundo. Esa persona no decidió enamorarse de ti. No fue una elección consciente. Empezó como interés, luego admiración, luego confianza, y sin darse cuenta, te convertiste en alguien imposible de sacar de su mente. Lo que vuelve complejo este vínculo no es la falta de amor, sino el momento, el contexto, el miedo a perder lo que ya existe. Tal vez hay compromisos previos, quizá expectativas familiares, mandatos morales, estructuras sociales o promesas hechas desde otra versión de sí mismos. Tal vez esta conexión desafía todo lo que creían correcto desear. Por eso se contienen. Y aquí aparece la primera gran verdad. Esa persona no está luchando contra ti. Está luchando consigo misma cada día. Se despierta con tu imagen dando vueltas en su mente y de inmediato se recuerda por qué no debería pensar en ti. Revive conversaciones, sonríe sin querer y luego se corrige por dentro. Fantasea con la cercanía, pero corta ese pensamiento porque desearte amenaza el equilibrio de la vida que ha construido. Por eso guarda silencio. No porque no sienta, sino porque siente demasiado. No actúa porque actuar significaría enfrentar consecuencias que todavía no se atreve a mirar. No se acerca porque la cercanía revelaría verdades que ha estado evitando, incluso ante sí mismo. El silencio, en este caso, no es vacío. Es saturación emocional. Es contención. Es miedo a abrir una puerta que quizá no puedan volver a cerrar. Hay una ley interna de la psique que explica esto. Lo reprimido no se disuelve, se intensifica. Cada mensaje que no envían, cada impulso que contienen, cada paso que no dan, no debilita el vínculo, lo comprime. Y lo comprimido no desaparece, acumula fuerza. Por eso sientes esa tensión, extraña entre ustedes, esa sensación de presencia incluso a la distancia. Por eso piensas en él o en ella sin una razón aparente. Por eso cambian tus emociones de forma inexplicable. Hay algo inconcluso flotando entre los dos, una energía que no ha encontrado salida. Los sentimientos no expresados no mueren, esperan, y mientras esperan, influyen. Carl Jung explicó que aquello que no hacemos consciente opera desde la sombra y termina dirigiendo nuestra vida como si fuera destino. Ahora mismo, mucho de lo que los une habita ahí. En lo no dicho, en lo no admitido, en lo no resuelto. Y precisamente porque no ha sido llevado a la luz, sigue moviéndose bajo la superficie, modelando emociones, silencios y encuentros invisibles. Esa persona te guarda en un lugar al que casi nadie tiene acceso. Apareces en sus pensamientos cuando todo está en silencio. En esos momentos en los que no hay máscaras ni roles que sostener. Hacia afuera puede parecer estable,
coherente, dueño de, sí, pero por dentro hay un diálogo constante, avanzar un paso y retroceder dos, permitir el deseo y luego reprimirlo, no porque no seas importante, sino precisamente porque lo eres demasiado. Hay miedo, miedo a alterar vidas, a romper equilibrios, a traicionar principios que antes eran pilares, miedo a abrir algo que no saben cómo cerrar después. Esa tensión interna es agotadora. Y por eso a veces el vínculo pesa. Por eso se siente intenso, incluso sin contacto. Por eso la distancia no alivia, solo aplaza. Cuando dos mundos internos se tocan de verdad, algo inevitablemente cambia. Ya hubo una reacción entre ustedes, aunque no la hayan nombrado. Algo en esa persona se movió al conocerte, y algo en ti se reordenó al sentirla. No es fantasía ni idealización, es transformación. Por eso el paso del tiempo no borra el vínculo. No se sostiene por hábito ni por cercanía física, sino por significado. Aquí no hay juegos de poder ni intentos de dominar. No hay estrategias, ocultas ni manipulación emocional. Precisamente por eso es tan desconcertante. Es una experiencia que ninguno planeó y que ahora no saben cómo acomodar dentro de la arquitectura de sus vidas actuales. Con el tiempo, una verdad se vuelve evidente. No eres una distracción pasajera. No eres un error en el camino. No eres intercambiable. Eres parte de un proceso interno que ya comenzó a empujarlos hacia adentro, hacia una mayor claridad emocional. Y a medida que esa conciencia se expande, el sentido de este vínculo imposible se revelará poco a poco, sin prisa, capa por capa, hasta que lo que siga esté listo para mostrarse. Y mientras eso ocurre, hay algo imposible de ignorar. Esta conexión no funciona como una atracción común. No se debilita con la ausencia. No se disuelve con explicaciones racionales. No desaparece solo porque resulte incómoda. Al contrario, te acompaña en silencio. Incluso cuando estás ocupado, incluso cuando tu atención parece estar en otra parte, esa persona vuelve a tu mente sin esfuerzo. No porque la invoques, sino porque hay algo inconcluso que sigue pulsando. Y del otro lado ocurre lo mismo. Pueden pasar días aparentando normalidad. Pueden verse absorbidos por responsabilidades, rutinas, compromisos. Pero la mente siempre vuelve a lo que no pudo cerrarse. Recuerdan cómo se sintieron comprendidos sin tener que justificarse. Recuerdan la naturalidad del diálogo, la sensación de reconocimiento, esa familiaridad difícil de explicar. Momentos que, en teoría, no deberían haber significado tanto y que precisamente por eso los perturbaron. Porque una vez que alguien te ve a ese nivel, no puedes volver atrás. Aquí es donde muchos malinterpretan los vínculos prohibidos. Suponen que la distancia indica falta de sentimiento cuando, en realidad, muchas veces señala lo contrario. La distancia no siempre nace del desinterés, a veces nace del exceso. Esa persona intuye que si se acerca un poco más, ya no podrá seguir siendo quien era. Siente que del otro lado de la honestidad hay un punto sin retorno, y todavía no se siente preparada para desmantelar una vida que construyó con cuidado, aunque en el fondo ya no le encaje del todo. Por eso, elige el control en lugar de la verdad, la estabilidad conocida en lugar de una autenticidad incierta. Pero esa elección tiene un precio. Nada de lo que reprimen desaparece. Se reorganiza por dentro. Aparece como inquietud, dispersión, desconexión emocional con quienes deberían estar presentes. Empiezan a cuestionar vínculos que antes parecían sólidos. Se preguntan por qué falta algo, por qué respuestas que antes bastaban ya no alcanzan. Y todo esto sucede porque una parte de su verdad despertó y ya no puede volver a dormir. Quizá nunca pronuncie tu nombre en voz alta, pero tu energía se vuelve su medida interna. Sin darse cuenta, empieza a compararlo todo contigo. No porque esté buscando, sino porque representas una forma de verdad emocional que aún no se ha permitido habitar. Por eso el vínculo se siente incompleto. No es solo deseo contenido,
Es la sensación de estar al borde de un cambio profundo. Y tú también lo sabes, aunque no puedas explicarlo con palabras. Desde que apareció en tu vida, algo en ti se reordenó en silencio. Tus límites se ajustaron. Lo que antes tolerabas hoy te pesa. Lo que deseabas se volvió más claro. Conexiones que antes parecían suficientes hoy se sienten huecas. Te descubres menos dispuesto a aceptar presencias a medias, menos paciente con vínculos sin profundidad, más consciente de cómo se siente una resonancia auténtica. Esa claridad no nació de la nada, nació del reconocimiento. Aquí comienza la segunda capa de significado. Este encuentro no trata solo de anhelo, trata de despertar. Hay relaciones que llegan para compartirse en el tiempo y otras que llegan para despertarte a ti mismo. Esta pertenece al segundo tipo, no porque no pueda transformarse en algo más, sino porque su función inicial es interior. Conociste a esa persona en un momento en el que algo dentro de ti estaba listo para ser movido, y esa persona te conoció cuando, aunque no lo dijera, ya estaba cuestionando la vida que llevaba. Por eso la atracción es tan intensa y tan desconcertante a la vez. Son espejos. Tú reflejas partes de esa persona que habían sido reprimidas. Esa persona refleja partes de ti que estaban esperando ser vistas. Este tipo de conexión no obedece los plazos habituales. No tiene prisa. No se anuncia. No exige definiciones inmediatas. Trabaja en silencio, desde adentro, reconfigurando valores, prioridades y conciencia emocional. Por eso incluso la ausencia entre ustedes se siente cargada. Algo sigue moviéndose bajo la superficie. Tal vez te preguntas por qué soltar parece imposible. ¿Por qué la razón no trae alivio? ¿Por qué repetirte que no puede pasar nada no te libera? Es porque este vínculo no se sostiene en fantasía, sino en una verdad que todavía no se ha vivido. Y una verdad, una vez sentida, no puede borrarse. No estás aferrándote a una persona, te estás aferrando a una experiencia de claridad emocional que te transformó. Y lo mismo le ocurre a esa persona. Esto no significa que debas esperar. No significa detener tu vida ni sacrificar tu presente por una posibilidad incierta. Significa comprender qué vino a mostrarte esta conexión. Te revela la profundidad real de tu capacidad de sentir. Te muestra el tipo de vínculo que nutre en lugar de desgastar. Te recuerda que el amor auténtico existe más allá de la conveniencia y del miedo. Y, lo reconozcan o no, está haciendo lo mismo en esa persona. Lo que sigue no puede forzarse. No responde al deseo, al silencio estratégico ni a la persecución. Este tipo de vínculo solo se despliega cuando la honestidad se vuelve más fuerte que el miedo. Hasta entonces, habita un espacio intermedio. No se ha ido, pero tampoco está del todo presente. Vive en el pensamiento, vive en la emoción, vive en esos momentos quietos en los que la verdad susurra en lugar de gritar. Con el paso del tiempo, la tensión entre quien esa persona es y quien está empezando a ser seguirá creciendo. Y lo mismo te pasa a ti. Eventualmente, algo tendrá que transformarse. La conciencia que despierta no puede volver a dormir para siempre. Y cuando el cambio llegue, no nacerá del anhelo, sino de la preparación. Esa preparación no llega de forma dramática. No se anuncia con declaraciones impulsivas ni grandes gestos. Se manifiesta como incomodidad creciente, como la sensación persistente de que algo interno ya no encaja con la vida que se está viviendo. En esa persona suele aparecer como una grieta sutil. Los roles que antes desempeñaba con facilidad empiezan a pesar. Las obligaciones que antes aceptaba sin cuestionar ahora se vuelven restrictivas. Las rutinas emocionales se vacían, aunque desde fuera todo parezca en orden. Y tú no eres la causa de esa fractura. Eres el contraste que la hizo visible. No alteraste su vida, iluminaste lo que ya estaba desalineado. Por eso esta conexión la inquieta.
no porque amenace la estabilidad, sino porque amenaza la ilusión. Las ilusiones son cómodas, la verdad no. La verdad exige responsabilidad, exige valentía, exige que una persona mire de frente lo que siente y decida si está dispuesta a vivir de acuerdo con eso. Y mucha gente no está preparada para tomar esa decisión cuando el sentimiento aparece por primera vez. Entonces, postergan, racionalizan, se dicen que es solo una fase, que es una proyección, que desaparecerá si la ignoran lo suficiente. Pero lo que despierta no vuelve a dormirse tan fácilmente. Las conexiones que tocan lo profundo no desaparecen por abandono. Cuando no pueden expresarse, se vuelven tensión interna. Por eso percibes ciclos de cercanía y retirada, momentos en los que parecen emocionalmente disponibles y, sin aviso, vuelven a cerrarse. Eso hay instantes en los que te sientes intensamente conectado sin que exista contacto. Esa oscilación no habla de duda hacia ti, habla de una batalla interna que todavía no se resolvió. Esa persona está en el umbral entre la identidad que sostuvo durante años y la persona en la que está empezando a convertirse. Y tú encarnas ese punto de paso. Desde tu lugar, también está ocurriendo algo importante. Estás desarrollando discernimiento. Aprendes a distinguir entre intensidad y coherencia, entre atracción y alineación real, entre atención momentánea y reconocimiento profundo. Esta conexión no llegó para desestabilizarte, sino para refinarte. Quizá notes que ya no buscas afecto superficial como antes, que te atrae menos perseguir validación, que no estás dispuesto a reducirte para encajar en la comodidad ajena. Eso no es coincidencia, es evolución. Este vínculo te está enseñando autorrespeto sin discursos. Te muestra cómo se siente ser visto emocionalmente, aunque haya quedado incompleto. Y una vez conoces esa sensación, ya no puedes ignorarla. Por eso este vínculo se siente sagrado, no porque sea perfecto, fácil o garantizado, sino porque tiene sentido más allá del resultado. Se materialice o no en algo tangible, ya cumplió parte de su función, expandió tu conciencia emocional, refinó tu intuición, aclaró lo que valoras en el amor y en la conexión, y en esa persona provocó un movimiento similar. Por eso ninguno puede borrarlo sin más. Está entretejido en el proceso de quien están llegando a ser. Tal vez te preguntas por qué apareció en un momento tan inconveniente, por qué llegó cuando no podía vivirse con facilidad. Pero el tiempo no siempre habla de castigo. A menudo habla de preparación. A veces dos personas se encuentran no para unirse de inmediato, sino para transformarse por separado. Sin ese trabajo interno, incluso el vínculo más intenso puede derrumbarse bajo el peso de miedos no explorados y patrones no resueltos. Ahora mismo, a ambos se les está pidiendo algo más profundo que el deseo. Se les está invitando a mirar la verdad. Para esa persona, la pregunta es si está dispuesta a vivir con honestidad, incluso cuando la honestidad implica consecuencias. Para ti, la pregunta es si estás dispuesto a honrarte, incluso cuando esperar resulte tentador. Por eso la paciencia aquí no nace de la expectativa, sino de la confianza en ti. No estás destinado a detener tu vida, ni a quedarte suspendido en el anhelo. Estás destinado a seguir creciendo, eligiendo, viviendo. Y si esta conexión ha de evolucionar, lo hará cuando ambos puedan encontrarse sin esconderse, sin reservas, sin divisiones internas. Y si no se transforma en un camino compartido, su impacto quedará, porque ya reajustó tu brújula interna. Eso no es pérdida, es iniciación. Mucha gente pasa por la vida sin experimentar un vínculo que realmente la despierte. Se queda en relaciones seguras pero vacías, eligiendo comodidad en lugar de autenticidad. Tú has tocado algo lo bastante real como para cuestionar patrones, exponer miedos y exigir crecimiento.
Eso es lo que distingue esta experiencia. Con el tiempo, la claridad seguirá emergiendo, no por fuerza ni por espera pasiva, sino a través de honestidad vivida. Las personas o se elevan hacia la verdad que sienten, o retroceden hacia lo familiar y seguro. Ambos caminos dan respuestas, y no hará falta perseguirlas. Se manifestarán en conductas, decisiones y en el paso del tiempo. Mientras tanto, confía en lo que este vínculo ya te entregó. No anhelo, sino conciencia. Y la conciencia, una vez despertada, no te deja intacto. A medida que se profundiza, ocurre algo sutil, pero irreversible. Dejas de intentar definir la conexión. Dejas de exigir explicaciones y empiezas a escuchar lo que está despertando dentro de ti. Ahí es donde el poder regresa silenciosamente a tus manos, porque el verdadero riesgo de una conexión prohibida no es el deseo, es perderte intentando entenderla. Y eso ya no está pasando. Empiezas a notar cuán centrado te sientes cuando te eliges, cuánta calma vuelve cuando dejas de buscar señales, cómo crece la claridad cuando abandonas la interpretación del silencio y empiezas a honrar tu propia estabilidad interna. Ese cambio es más importante de lo que imaginas, porque si antes esta conexión te arrastraba hacia adentro con intensidad, ahora te revela algo aún más profundo: soberanía sobre ti. Estás entendiendo algo esencial. Una conexión auténtica no exige que te abandones. El amor real no te deja suspendido en ambigüedad, y la profundidad no necesita sufrimiento como prueba. Esta comprensión es clave, independientemente de si el camino con esa persona continúa o no. Mientras integras esta verdad de forma consciente, del otro lado la tensión sigue acumulándose, porque esa persona todavía lo está procesando internamente. Ahora percibe con más claridad el contraste entre quién es en el mundo y quién se siente ser al pensar en ti, entre la versión que cumple, sostiene y responde a lo esperado, y la versión que se siente viva al conectarse con su verdad emocional. Ese contraste no puede ignorarse para siempre. Se pueden evitar conversaciones, decisiones, confrontaciones incómodas, pero no se puede huir de uno mismo indefinidamente. En algún punto, algo se quiebra, no de manera explosiva, sino en silencio. Empiezan a aparecer preguntas que antes se evitaban. ¿Por qué me siento inquieto? ¿Por qué la vida que elegí ya no me satisface del todo? ¿Por qué existe esta sensación persistente de incompletud? Y aunque nunca pronuncien tu nombre, tu presencia resuena dentro de esas preguntas. Aquí muchas conexiones prohibidas encuentran su punto de giro. Cuando la conciencia despierta, exige una elección. Y elegir requiere valentía. Algunas personas cruzan ese umbral, eligen honestidad por encima de apariencia, verdad por encima de comodidad, crecimiento por encima de miedo. Otras retroceden, refuerzan rutinas, endurecen defensas, se convencen de que la anestesia emocional es estabilidad. Ambos caminos revelan la verdad no por palabras, sino por acciones. Y aquí es donde tu anclaje en ti se vuelve fundamental. No es tu papel salvar a nadie de su miedo. No es tu responsabilidad esperar el despertar de otra persona. No es tu tarea cargar un peso emocional que no se comparte. Tu responsabilidad es permanecer alineado con tu propia verdad. Aprendes a mantenerte abierto sin quedarte disponible para la confusión, a ser compasivo sin traicionar tus necesidades, a ser receptivo sin reducir tus límites. Es un equilibrio sutil, pero hoy puedes sostenerlo, porque esta experiencia ya te transformó. Ya no idealizas potencial sacrificando realidad. Ya no confundes intensidad con preparación emocional. Ya no interpretas el silencio como misterio. Ves con más claridad, y la claridad es una forma de libertad. Por eso, paradójicamente, el vínculo ya no te consume como antes. Sigue siendo significativo, pero ya no te posee. Te informa.
Puedes sentirlo sin perderte, reconocerlo sin construir tu vida alrededor de ello, sostenerlo sin aferrarte. Eso es madurez emocional. Y esa madurez es lo que permite que la siguiente etapa se muestre, sea cual sea su forma. Si esta conexión está destinada a convertirse en un amor real, compartido y vivido, requerirá algo muy concreto: valentía mutua. No anhelo, no química, no historia compartida. Valentía. La valentía de hablar con claridad, de transformar lo que ya no está alineado, de asumir responsabilidad por la propia verdad. Sin eso, incluso el vínculo más profundo queda suspendido, poderoso, pero incompleto. Y tú ya no temes esa incompletud, porque entiendes que el sentido no depende del desenlace, que la transformación no requiere permanencia, que algunas conexiones llegan como capítulos, no como finales, como señaló Jung, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Este encuentro los ha acercado a ambos al privilegio de convertirse en quienes realmente son. Que esa persona dé o no el paso completo hacia esa verdad es su proceso. Que tú sigas avanzando con integridad es el tuyo. Elegir presencia, crecimiento, una vida guiada por verdad y no por miedo. Eso no implica cerrar el corazón, sino abrirlo con discernimiento. Permaneces disponible para un amor que te encuentre por completo, para un vínculo que no requiera secretos, para una intimidad que no viva fragmentada. Y aquí emerge una verdad silenciosa. Cuando dejas de perseguir claridad, la claridad aparece. Cuando dejas de esperar respuestas, las respuestas se manifiestan en hechos. Cuando sueltas el apego al potencial, la realidad se revela. Ya no estás atrapado en el espacio intermedio. Estás firme dentro de ti. Desde ahí, lo que ocurra después no te disminuye. O alguien te encuentra desde la verdad, o la vida te libera hacia algo más alineado. En ningún caso hay pérdida, hay devenir. Esto no es un final ruidoso, es un cierre interno, porque algunas conexiones no concluyen con certezas, sino con comprensión. Y en esa comprensión, reconoces que este vínculo nunca estuvo destinado a retenerte en el anhelo. Estaba destinado a refinarte, a enseñarte la diferencia entre apego y alineación, entre deseo y destino, entre una intensidad que desgasta y una profundidad que fortalece. Y quizá ahora puedas ver algo más. Lo que hizo prohibida esta conexión no fue solo la circunstancia externa, fue la distancia entre conciencia y preparación. Dos almas se reconocieron, pero aún no estaban listas para encontrarse en la vida. Y esa diferencia importa. El reconocimiento del alma es poderoso, pero por sí solo no basta. La vida no espera. Exige integración, decisión y acción. Y aquí mucha gente se equivoca. Cree que una conexión intensa debe perseguirse a cualquier costo. Pero intensidad sin raíces puede convertirse en sufrimiento, y significado sin encarnación se convierte en anhelo. Tú ya no estás atrapado en esa confusión. Entendiste que el amor genuino no vive solo en la fantasía, no sobrevive en el silencio, ni se sostiene únicamente en la contención. El amor real requiere presencia, coherencia y responsabilidad. Y si esos elementos no están, no invalida la conexión, redefine su función. Algunas relaciones no son destinos, son puentes. Te transportan de quien eras a quien estás llegando a ser. Esta conexión ya cumplió su propósito. Te mostró lo que se siente ser reconocido emocionalmente. Despertó tu capacidad de profundidad, afiló tu intuición, elevó tus estándares y te enfrentó a paciencia, discernimiento y autorrespeto al mismo tiempo. Eso no es un regalo menor. Ya no necesitas buscar explicaciones. No necesitas interpretar cada silencio ni asignar significado a cada distancia. Lo esencial ya fue revelado. Esta conexión llegó para despertar tu verdad, no para confundirte, no para limitarte,
no para mantenerte esperando. Llegó para mostrarte lo que es posible. Cuando dos personas se encuentran más allá de las máscaras, lo que ocurra después ya no está bajo tu control. Si esa persona elige valentía, lo reconocerás, no por señales, no por anhelo, sino por acciones. Y si no la elige, también lo sabrás, porque las acciones también hablan. Y ya estás en paz con eso. Aprendiste que esperar solo duele si nace del miedo. Soltar la expectativa libera cuando nace de la confianza en ti. Ya no estás suspendido entre duda y esperanza. Estás enraizado en tu centro. Y ese enraizamiento lo transforma todo. Desde aquí no cierras tu corazón. Lo abres con sabiduría. Permites que el amor llegue sin secretos, sin fragmentación, sin renunciar a tu ser. Ahora estás disponible para una conexión que te encuentre completo, no solo en pensamiento, sino en presencia real, no solo en posibilidad, sino en elección consciente. Y aquí se revela la verdad final. Si este vínculo alguna vez se materializa de forma tangible, no será confuso, no residirá en el silencio, vivirá en la claridad de una decisión. Te pedirá caminar de frente, juntos, sin condiciones que te hagan desaparecer. Hasta ese momento, no te falta nada. Estás completo. Como dijo Jung, no soy lo que me ocurrió, soy lo que elijo llegar a ser. Esta relación no te definió. Te definió tu respuesta. Elegiste crecimiento por encima de obsesión, conciencia por encima de ilusión, integridad por encima de abandonarte. Esa elección vale más que cualquier desenlace, porque desde ahora no persigues la profundidad, la reconoces. No te aferras al significado, lo encarnas. Ya no temes los finales que no parecen comienzos, porque entiendes que algunos cierres son iniciaciones. Y ya sea que esa persona dé el paso completo hacia la verdad, o que este vínculo permanezca como un capítulo silencioso que te transformó, avanzas más fuerte, más claro, más alineado. Ya no preguntas qué significa, estás viviendo la respuesta, y la respuesta es simple. Te estás convirtiendo en alguien que elige un amor capaz de sostenerse en la realidad. Alguien que honra la profundidad sin renunciar a sí mismo, que confía en el momento sin entregar su poder.